cualquier cosa que uno aprenda siempre va a ser sustituido por lo que venga. Y al fin y al cabo no termina siendo eso, pero es algo que solo nos damos cuenta después de un tiempo de tener experiencia. Buenas, soy Cata, hija de mi tiempo, y hoy quería hablar sobre algo que vengo notando ahora ya un poco más madura, con más edad, que es como cuando intentamos entrar a- a un mercado, a una técnica, a una especialización, a un rubro, ¿no? Nos pasa bastante seguido de que al principio vemos las cosas que están ahí saliendo como novedad y eso nos hace entrar mucho a como a esa temática y entrar con esa ola de moda, como emocionados de lo que es ese movimiento, ¿no? Si puedo dar ejemplos en relación a, por ejemplo, el marketing o, por ejemplo, el YouTube. Cuando uno apenas arranca, ve informaciones que dice, eso es así que se hace y va y arranca y piensa que está innovando y haciendo y termina viendo que simplemente estaba siguiendo una onda, un movimiento de otros que solo estaban ahí para mover, para ganar a los que menos saben sobre el tema y que es esa inspiración, ese momento de, ay, todo genial, voy a seguir eso y voy a tener éxito. No solo con YouTube, ¿no? Por ejemplo, hice un curso de UX Design, ¿no? Diseño de la experiencia del usuario. Y en ese momento, em, como estaba de moda el método de los dos diamantes, que serían como dos rombos así, y que es acá esta parte que viene, que sería, que va abriendo, sería como divergente, que es el momento de la ideación, de cuando uno piensa todos los elementos y luego converge a algo, que sería el momento de empezar a tomar decisiones y después de hacer todas las entrevistas con los posibles usuarios y en fin, todo ese proceso. Ahí entra la parte de definir, bueno, entonces de todas las posibilidades que tenemos para solucionar el problema de las personas que estuvimos evaluando y de las ideas sobre un problema que quisimos solucionar, vamos a cerrar y decir, bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a definir una app o una solución que sea cuál es el producto, cuál es la manera que se va a solucionar. Luego arranca de vuelta otro diamante, que ahí arranca de vuelta divergente, que es la prototipación, desde eso de pensar en cómo va a ser cada una de las partes y testear y ver cómo va a funcionar. Y ahí también es amplio porque vuelve a haber muchas posibilidades de maneras de hacer la solución. Y luego está ese de cerrar de vuelta, que sea convergente de vuelta, y es justamente para definir, bueno, cómo va a ser el producto final, cuáles son los elementos del MVP, ¿no? Que va a ser lo mínimo necesario. En esa parte están técnicas como Moscú y cosas que son para evaluar todas las cosas que puede llegar a hacer y definir cuáles sí van a hacer o cuáles no van a hacer y así. Y era como cuando empecé a aprender, era tipo, wow, eso está genial. Y luego estudié también análisis de datos y viendo esa parte, ¿no? De usar los datos para tomar esas decisiones, porque me parecía, necesito entender mejor cómo funciona esa parte de estadística y todo para poder entender el valor de lo que estamos usando como referencia para tomar estas decisiones. Y ahí es cuando fui empezando a ver cuánto es que muchos de esos datos de hecho vienen más de la experiencia de la persona que de realmente algo más confiable y que significa y que sirve en grupos pequeños. Y entonces termino viendo a personas que desarrollaron y que desarrollan herramientas que son muy utilizadas, que terminan diciendo, no, eso de experiencia de usuario no sirve para nada, yo hago así y veo lo que yo usaría, cómo es que sería y
que me parece funcional a mí y usa ese criterio y vuelve a que el criterio principal sea el CEO, ¿no? La opinión de los líderes de que están tomando las decisiones ahí y no datos, cualquier referencia en el usuario. Bueno, pero todo eso se va viendo como olas. Pasa de un extremo a otro y ahí hasta que va llegando a un equilibrio. Otra cosa, otro ejemplo, por ejemplo, cuando empecé a entender un poco más sobre marketing digital, estaba de moda el formato, estaba empezando a arrancar y ser popular el formato de la página de la landing page, ¿no? Esas páginas de capturas que son como ahora ya están gastadísimas, que es esa que aparece arriba con un botón de interacción antes de la dobla de la página o de que tengas que empezar a explorar y luego abajo viene alguna información para tratar de dar más detalles y luego se sigue bajando, viene por ahí testimonios de otras personas y luego viene quizás un videíto explicando algo más o que sea de un directo, algo así, algo que traiga más información hasta volver a aparecer el botón para contratar el servicio o comprar el producto y de vuelta más información y así hasta terminar con de nuevo el enlace para comprar, para no el CTA, el Call to Action, la llamada para la acción. Ese era el formato que estaba empezando a salir así y era tipo, wow, eso es un avance si haces tus páginas así. Y actualmente la ola siguiente sería el formato de quiz, que es con preguntas, con interacciones que te hacen sentir que estás definiendo un producto exactamente moldeado y personalizado para tus necesidades y al final de eso te sale la opción de comunicarte o de rellenar un formulario o de directamente contratar el servicio, pero ya supuestamente adaptado a todo lo que contestaste en ese formato de quiz. Hay varias páginas así que vienen siendo tipo la ola siguiente es esa, en un par de años va a estar que todas las páginas van a ser así, ahora ya hay un montón, pero ese sería el siguiente. Y es eso, quien empieza ahora va a decir, wow, hacer la página así, qué genial, y wow, qué absurdo las personas que aún están haciendo la manera anterior y la próxima ola, y siempre tiene esa tendencia de ese sentimiento de que, bueno, tengo que estar al día y qué absurdo todo lo que hicieron los anteriores, y eso también pasa en relación a la metodología ágil, es otro tema que también como a las personas que llegan ahora ya están hablando, ah, metodología ágil, eso no funciona o solo hace generar reuniones y uno tiene que estar dividiendo lo que tiene que hacer en varias historias más chicas y tiene todo un vocabulario ya que se generó en torno a eso, metodologías o técnicas específicas relacionadas a eso, cuando si uno vuelve a lo que era el manifiesto ágil, la propuesta, justamente tiene explícito dicho que no se vincula a ninguna técnica en específico, pero si empezás a hablar de metodología ágil, seguramente uno va a saltar con que son las reuniones que por ahí uno ha separado, o son esas de dividir en el Scrum, ¿no? El Scrum Master, que sería la persona que va y prepara y hace la división de cómo va a ser desarrollado el proyecto, la cuestión del MVP, del producto mínimo viable y así, todo ese vocabulario y muchas siglas y técnicas específicas, todo eso como que se gastó ya y justamente representó o trajo una imagen mala y genera a que hace falta que surja algo nuevo. Y me parece que siempre estamos en eso, así de que alguien viene, trae una propuesta, la propuesta es usada, adoptada y a la vez se gasta mucho y las personas que hacen una mala praxis siguen haciendo una mala praxis, sea cual sea la técnica que adopten, y no entiende como los momentos en que debería
eh, evaluar y tener una buena opinión real sobre lo que está haciendo. Y ahí es donde todo falla, porque justamente incluso la metodología ágil propone que se tenga en cuenta, o sea, la metodología ágil intenta resolver el problema de la lentitud que había en el desarrollo de software, más que nada, para las empresas antes, porque antes había eso de que los desarrolladores veían algo para mejorar o un cambio que sería necesario y había mucha burocracia en torno a generar un cambio en lo que era el plan inicial. Pero entonces surge algo para agilizar el proceso, hacerlo más dinámico y que generó al final es mucho tiempo solo en generar dinamicidad, en cambiar y en pasar de una cosa a otra todos los días y nunca se termina algo realmente y están siempre proponiendo cosas y no teniendo en cuenta el tiempo que realmente lleva a hacer las actividades, ¿no? Del desarrollo real del producto. Em, pero son cosas que uno va aprendiendo de a poco y empezando a tener un poco mejor la visión de esto parece nada más que otra ola, puedo no meterme en esta ola o puedo adoptar solo esta parte y es algo que uno solo aprende después de pasar unas dos olas, ¿no? Es como, yo estaba imaginando algo como surfear cuando pensé en hablar sobre este tema hoy. Un segundo que creo que ya me va a empezar a cortar la cabeza y que el celular se está bajando. Y yo ya me estaba haciendo así casi para seguir dentro del encuadre. Em, bueno, como decía, después de ciertas olas claro, estaba comparando con surfear. No sé si ya probaron, pero yo de chiquita he ido a la playa y viste cuando hay unas olas que no son tan grandes y tratas de surfear así como, no parado en una plancha, pero esas planchas que son más chiquitas así, que son para niños, que da más o menos el tamaño del tronco, y que vas así y agarras con la panza apoyada en la plancha. Eh, bueno, ahí, cuando ves que está viniendo la ola, intentás hacer así como para agarrarla y seguir con la ola. Y sería algo más o menos así, como la primera, intentás hacer eso, pero ya llegaste y la ola ya se estaba terminando o te había arrancado y no tenés tanto el conocimiento. Entonces después volvés y llegas a tiempo y a la ola siguiente sí la agarras y ahí ya está y puedes disfrutar de ese movimiento de ser llevado por la ola y eso sería como veo cuando uno ya tiene cierto tiempo con alguna herramienta o con alguna función, ver ese movimiento de decir, eso fue el mismo movimiento en relación a las personas que están hablando como si fuera la mejor descubierta, ¿no? Como que si fuera algo genial, que nunca haya pasado en la historia de la humanidad en relación a eso, que una herramienta nueva o algo nuevo. Y a la vez eso también genera ese ruido de que cualquier cosa que uno aprenda siempre va a ser sustituido por lo que venga. Y al fin y al cabo no termina siendo eso, pero es algo que solo nos damos cuenta después de un tiempo de tener experiencia. Ese sentimiento me pasó con relación al Excel. Yo tenía en mi cabeza, o qué sé yo, de alguna manera, no me acuerdo haberlo escuchado explícitamente, pero viste eso de que están siempre buscando sustituir a Excel, o siempre que yo haya visto como tratando a Excel como una herramienta muy básica y a la vez que se pide en todos lados y tardé un montón en realmente aprenderla, pero aprender en el sentido no solo de saber hacer las cosas, pero aprender en el sentido de que pase lo que pase, lo que tenga que hacer no me va a llevar más que 10 minutos buscar en dónde es que tenía que haber hecho el clic para hacerlo o alguna fórmula que no haya usado, alguna función que no haya usado
pero sé entrar y leerlas y entiendo ya el lenguaje que usa para buscar y encontrar qué funciones. Bueno, para llegar a este punto, yo dediqué varias horas por varios meses para aprender y dominarlo. Hice un curso em, hace un par de años. Y después de que lo aprendí es que me fui dando cuenta que Excel no se va a perder y que va a seguir ahí y que eso todo de tratar como que la herramienta va a ser sustituida em, es algo que uno dice más para asustar, y si te pones a pensar que Excel está ahí desde la década de 90, ya son más de 30 años, es un montón. Entonces uno que la aprendió va a seguir usándola. Herramientas, hay varias herramientas que son así, o por ejemplo PHP, HTML, CSS, todas esas cosas. Yo me acuerdo que, no sé, creo que era año 2000 y algo, 2006, 7, 8, 10, 11. La cantidad de veces que escuché que no tenía más sentido aprender eso porque iba a ser sustituido, que se iba a perder y todo. Y tardé un montón en aceptar que no es verdad, que va a seguir ahí, que va a seguir siendo usado para realmente ponerme a aprenderlo, ¿no? Y eso es lo que siento que también dificulta muchísimo para los que, por ejemplo, están terminando la secundaria ahora y entrando a buscar qué van a hacer de su vida, que con la IA, con todos esos cambios, se genera esa sensación de que nada va a durar mucho. Entonces ¿por qué dedicarse mucho a algo, o por qué poner el esfuerzo a aprender algo, o que todo el esfuerzo no va a servir porque después va a venir algo que va a hacer que todo lo que uno hizo ya no valga nada y tenga que arrancar de cero y así? Y esa es como una de las ventajas de haber notado esas olas y haber notado que hay sí un acúmulo de todo eso, y que se aprende por más que uno dedique 2, 3 años aprendiendo una herramienta y aprendiendo a hacer algo de una manera específica y luego cambie. Ese cambio no es completo, y hay un acúmulo en relación a lo que uno sabe y lo que uno va a poder usar. Entonces, creo que más que nada esa noción de ola y de surfear cada movimiento trae esa tranquilidad en relación a que va a servir y que no es todo perdido por más que tengamos la sensación de que está todo caminando muy rápido. Al final se me había cortado el otro video, así que voy a aprovechar ahora que tengo que lavar los platos y grabar la parte que quería haber dicho. Encima tuve que grabar de un día al otro, porque solo hoy cuando fui a editar que me di cuenta que la parte que había grabado, una parte había quedado sin sonido, no sé por qué el micrófono simplemente dejó de grabar el sonido. Así que, bueno, yo lo que estaba diciendo era esa cuestión de cómo uno, cuando está arrancando principalmente, ¿no? Los más chicos, así, que están pensando qué hacer de su vida, es muy usual que se escuche, que ir a la universidad, que eso ya no sirve, o cosas así, o que no te va a servir, o que tal herramienta ya está desactualizada y demás. Y justamente es un poco eso que decía de las olas, de cómo uno espera que vaya a entender el movimiento y prepararse en relación a, bueno, tengo que estudiar algo, tengo que prepararme para el futuro, entonces mejor me preparo para lo que va a ser necesario, para una profesión que vaya a darme estabilidad, condición buena y así. Y entonces termina que, bueno, antes se decía de que ir a la universidad era una buena y que iba a abrir puertas, pero ya luego arrancó a otros diciendo, no, que yo me recibí y no tengo trabajo, y hoy en día muchos dicen de la cuestión de trabajar con oficio, que sí, con oficio siempre vas a tener trabajo, pero justamente la cuestión es que con el oficio para tener trabajo no siempre como vas a tener que lidiar con muchas personas que por ahí
no pagan o tenés que renegar con cosas que por ahí trabajar para una empresa o trabajar en el área de tecnología es distinto o trabajar como ingeniero o lo que sea, ¿no? O profesiones que sí tengan que ir a la universidad para prepararse como un médico o un abogado. Y esa es la diferencia, medio que todos tienen ventajas y desventajas en relación a lo que es, pero siempre hay esta ola de decir, bueno, esto ahora es lo que uno debe hacer, tipo aprender programación, que estaba antes era tipo, en 3 meses ya vas a saber programar y así. Entonces se mezcla mucho el discurso del que está vendiendo con un poco lo que es la ola del momento y la realidad. Y medio que también la sensación de que las tecnologías se están actualizando todo el tiempo, ¿no? Porque siempre están diciendo, yo me acuerdo que antes pensaba, ay, ¿para qué voy a aprender Excel si al final están todo el tiempo? O sea, ya están diciendo que va a ser sustituida. O aprender sobre cómo escribir una página web realmente y aprender PHP y HTML y CSS, todas esas cosas, y JavaScript, en fin. Sí decían no, porque con WordPress puedes hacer la página web y es más fácil, y hoy en día que dicen que con la IA podés hacer una página y esas herramientas que existen para hacer una página que se supone, bueno, eso hace más rápido, más fácil, pero tiene sus limitaciones y justamente esa sensación de que no conviene aprender algo que te va a llevar más tiempo aprender porque algo nuevo viene y va a sustituir, es algo que uno solo se va dando cuenta cuánto es ruido y cuánto realmente sí va a ser sustituida. Espero que el ruido del agua no afecte mucho. Eh, pero esta conciencia en relación a si realmente lo que están diciendo que va a dejar de ser actual, realmente va a dejar de ser actual, o si es solo humo y la gente está diciendo eso porque quiere decir, mejor aprendes eso para ofrecerte otra cosa y no que de verdad vayas a no necesitar alguna herramienta. Lo que quiero decir es, por ahí uno piensa, tiene ese sentimiento y es justamente entre una ola y otra o entre estar hace bastante en eso que se va dando cuenta de que si hay espacio para aprender o hay tiempo para aprender o me convendría haberlo aprendido y perdí la oportunidad y ahora tengo que hacer la manera de aprenderlo ya teniendo otras cosas que tengo que hacer y que cumplir, y por ahí uno hubiese tenido la oportunidad de ponerse solo a estudiar sin tener que dividir el tiempo con trabajo o con familia o lo que sea, cuando era más chico, con 19, 20 años, y le toca aprender ahora que ya sí está trabajando y que no aprovechó para aprender otras habilidades. Que es un poco, no sé si el agua, un segundito y ya sigo con lo que estaba diciendo. Y juego esa olla de presión que estoy haciendo porotos ahora que bajó un poquito la temperatura para tener algo, una comidita más caliente, así más cálida, que nos llena. Y mi bacha no es muy apropiada para lavar una olla de presión. Creo que hoy en día en los departamentos es muy difícil que haya espacio suficiente como para poder lavar una olla de presión. Sí, funcionante. Me siento acá un rato simplemente para terminar de explicar lo que quería decir, ¿no? Que es eso de pasar ese momento de decir, bueno, podría haber aprendido algo y no lo aprendí, y a la vez que uno se dedique a aprender mucho algo y al final sí tenían razón los que dijeron que era algo que iba a dejar de usarse y así. Cómo saber y cómo elegir por dónde hacer. Eh, en la versión que se me cortó, que estaba sin sonido, más o menos lo que había dicho era que eh,
al final uno se da cuenta que pase, lo que importa es mucho que uno le ponga empeño y se dedique realmente a aprender cualquier que sea la habilidad por unos 3 4 años, al tiempo de una carrera, sí, 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 si es posible, si es viable ir a la universidad, sí, que vaya, que sí, que contribuye para la formación, por más que haya gente diciendo que hay caminos eh, más cortos o que uno puede aprender, porque si de verdad es tan más sencillo aprender con un curso de 3 meses, mientras estés cursando la universidad también puedes hacer ese curso de 3 meses y ahí te estás complementando y esa es la cuestión. Si, que pongas, que le pongas todo el tiempo que puedas en dedicarte a aprender y a mejorar. Hay una economista que he visto una vez diciendo que cuando uno es más chico así, y bueno, después también de grande, eh, la mejor manera, la mejor inversión es la inversión en nuestro aprendizaje, en nuestra formación para tener más posibilidad de que nuestra hora valga más y que con eso uno pueda realmente cobrar más por el servicio y para trabajar y hacer más dinero. Que si uno tiene algo que puede invertir, en vez de invertir en todas esas cosas que se viene diciendo en Internet, invertir en la educación, ¿no? En la formación. Eh, y es un poco por ahí también eso de dedicarse bastante si uno tiene la oportunidad y si no, eh, dividir el tiempo entre lo que uno está trabajando en el momento y seguir aprendiendo cosas para mejorar la formación, porque es eso, son siempre olas y por más que haya esa ola o esa tendencia a que uno piense que lo que está haciendo eh, va a dejar de servir o que no haya razón para aprender algo porque la herramienta va a ser sustituida, que no se asusten por eso, que no es verdad, que siempre habrá puertas por abrirse y también entender que justamente lo que a uno le bloquea es ese miedo a que las puertas que uno elija terminen cerrándose y, y que quede sin puertas. Pero ahí entra también a que nosotros observemos a las otras personas que parece que se cerraron todas las puertas y que hicieron muchas malas elecciones y que ayudemos a que esa persona pueda volver a abrir puertas, porque al momento en que hacemos eso por la otra persona también podemos quedar más tranquilos de que a nosotros alguien también la va a hacer, volver a abrir una puerta por más que hayamos cerrado todas las otras puertas que había en nuestro camino por malas elecciones. Y es un poco ese balance así y esa cuestión de entender que con el tiempo vendrá eh, la tranquilidad de reconocer que es solo moda y que de la moda sí adoptar y que mantener como ya venía haciendo, que es algo que me parece que los más chicos tienen más dificultad, como eso que dicen que las generaciones más chicas no quieren darle todo para una empresa o trabajar muy fuerte o trabajar mucho porque nada asegura una buena condición en el futuro. Y si bien tipo, uno entiende eso viendo todo lo que está haciendo, que están echando a la gente y todo eso, pero la cuestión es que eh, hay que dar duro, o sea, hay que poner empeño y hacer las cosas con esfuerzo, sea lo que sea el objetivo que uno tiene, para poder lograr algo, para poder tener alguna tranquilidad. No importa con lo que uno se va a poner, pero es que sí es necesario eh, ponerle onda, empeñarse en algo, dedicarse y así, dar su mejor por algo para luego poder cosechar las ventajas y es eso, para reconocer que de la ola anterior sirve y va a seguir sirviendo, tenés que haber intentado meterte en una ola. Entonces, sea cual sea el camino, lo que sí es necesario es eso, es intentar hacerlo, es intentar acompañar el movimiento para luego poder reconocer del movimiento siguiente cuando venga qué es lo que te sirve realmente y qué no.
Gracias por haber visto el video hasta acá y nos vemos en el próximo.